vive solo, es responsable de sus hechos, y en la responsabilidad que tiene debe de saber que no le pone una pistola en la cabeza para hacer el mal, que voluntariamente usted vive, que Dios le ha dado el poder de decidir, y eso se llama la libertad, el libre albedrío de cada persona para que pueda hacer de su vida lo bueno o lo malo. Que en el momento del llamamiento del Señor es solo. Dios te llama a ti solo, lo confronta, pueda que se convierta con varias personas, pero eres solo ante la conversión, porque solo el Señor te va a llamar a cuenta, y solo el Señor te va a dar la responsabilidad de su ministerio. Y cuando llegue a morir, morirá solo. Y cuando llegue a presentarse ante el trono de Dios, lo hará usted solo. Ahí no hay nadie que te pueda atender, ¿sí? O nadie que te pueda aconsejar, o nadie que te pueda abogar. Te presentarás ante Dios solo, y tu vida estará delante de Dios. Solamente te van a acompañar las obras que hayas hecho, no para salvación, sino para recompensa. Con esta inquietud y el tema que dimos como por 3 sesiones diferentes, la individualización de la responsabilidad para poder entender su cuerpo, su alma y su espíritu. Su cuerpo, que es el desarrollo normal de su vida; su alma, que es el centro de tus emociones, tu intelecto, tu memoria, tu voluntad, lo que está dentro, la capacidad para decidir las cosas, los resultados que usted puede tomar de esas decisiones, y dentro de ti el Espíritu de Dios que te dio vida, que se une con el Espíritu Santo, y usted es una persona espiritual. Dentro de esta espiritualidad, Dios te ha dado un estado de conciencia. Diga, estado de conciencia. Este estado de conciencia tiene que ver en 3 diferentes situaciones. El creyente tiene una conciencia que está activa, o que está noble, o que está despierta, o que está blanda. Una conciencia que está alerta, que puede mejorar cada día. En el inconverso, el estado de conciencia se acostumbró a una forma de vida. Para él se unió en unión libre, lleva años y años en unión libre. En cuanto al pecado de la fornicación, a él no le molesta, porque ya es una costumbre esa manera de vivir. Pero cuando se convierte al Señor, él se da cuenta de que la fornicación es pecado y no puede seguir ese tipo de conducta, porque ya vienen algunos elementos que le voy a hablar luego. En el inconverso, la conciencia se va endureciendo. Por eso Pablo dice que en el hombre inconverso, la conciencia está dura. El Antiguo Testamento habla del corazón como una piedra, tan duro que no lo entiende nadie, porque ya la sensibilidad se acabó. Y en ese camino de dureza de conciencia, ya va a hacer lo que la sociedad le demanda, lo que el mundo quiere hacer, y no le importa ni Dios, ni la familia, ni la eternidad, sino lo que él quiere hacer, lo hace porque así cree que está bien hecho. No tiene patrones. Entonces, para él, Dios, los programas de radio, los programas de televisión, la iglesia misma, para él son una amenaza, diciendo: no quiero ir allá, no me hablen de eso, ustedes me condenan. El hombre no existe con Dios, ni Dios con el hombre, Dios con sus problemas, nosotros aquí abajo. Se vuelve una persona materialista e insensible. ¿Cómo dice? Insensible. Por eso le es fácil matar, por eso le es fácil robar, por eso le es fácil drogarse, por eso le es fácil destruir un hogar, destruir una familia, hacer lo que él quiere hacer conforme a sus propios conceptos. Pero hay poder en Jesús. Eso éramos nosotros antes, en un camino que estaba con la conciencia cautiva. Y la conciencia cautiva es muy fuerte, porque cuando llega a conocer al Señor, el de la dureza
viene a ser sensibilidad. ¿Cuántos tienen sensibilidad de conciencia? Ustedes ya están como sintiendo que lo que hicieron estaba mal hecho, que cuando hay algo especial en su vida se siente maluco y dice: no debo de hacerlo, es imposible, no tengo que comportarme como tal cosa. Y va la conciencia creciendo por tres elementos. Número uno, por la palabra de Dios. Número dos, por el Espíritu Santo. Y número tres, por las amistades que está teniendo ahora. Antes tenía impíos, hijos del diablo, gente perversa y mala, y hacía usted con ellos lo que estaba haciendo, y era como una especie de carrera a la delincuencia organizada. Pero el Señor lo sacó de allí a otra carrera, la carrera de la vida cristiana, que ya la conciencia va a pensar que no debe de hacer lo malo, que cada día tiene que mejor parecerse al Señor. Entonces tu conciencia se va haciendo sensible, y en la sensibilidad de tu conciencia va acercándose cada vez a la palabra de Dios. Y como vive dentro de la iglesia, como tiene hermanos en la casa que son cristianos, como tu núcleo son otras personas diferentes, ellos se encargarán en ayudarte a que seas cada día mejor. Te bendigo que cada día eres mejor en Cristo. Gloria a Dios. Amén. Pero hay muchos creyentes que, habiendo sido creyentes una vez, se salen del camino y vuelven a sus antiguas andanzas en el camino de la maldad. Entonces la conciencia, que era tan sensible, se va convirtiendo en una conciencia que se va apaciguando, y al apaciguarse se va acostumbrando, y al acostumbrarse va a conseguir amigos que andan igual que él, descarriados igual que él, haciendo cosas indebidas, ilógicas, que no estaba permitido. Pero como se descarriló, está en una locura del mundo, y es peligroso ese estado, porque él puede llegar a caer en una conciencia que se vuelve cauterizada. La conciencia cauterizada es una responsabilidad de cada persona que un día fue cristiano y se salió de ser cristiano, y ahora le atribuye las obras de Dios al diablo. Lo que a él le pasaba, lo que a él le sucedía, no lo atribuye que fue una experiencia con Dios, sino que fue una experiencia con Satanás, y por esa razón estaba engañado, que ahora sí está libre para hacer lo que quiere. Tenga cuidado, porque de todos los pecados que se cometan con el Padre Dios tienen perdón, con el Hijo nuestro Señor Jesucristo tienen perdón, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni aquí en esta tierra, ni tampoco en el siglo venidero. ¿Quién es una persona que ha blasfemado contra el Espíritu Santo? Es uno que, habiendo sido cristiano, dejó de ser cristiano, se apartó del Señor, y él atribuye a las obras que tenía como cristiano a Satanás, que no fue Dios, sino que fue el diablo quien le permitió hacer dicha experiencia. Yo los bendigo con una conciencia sensible. Ustedes no piensen que han blasfemado contra el Espíritu Santo, porque el Señor les ha dado sensibilidad. Si ustedes no tuvieran sensibilidad, nunca hubieran venido a un servicio cristiano. ¿Por qué? Porque no les importaría la iglesia. ¿A cuánto le importa la iglesia? Oh, gloria a Dios. Ustedes y yo tenemos la palabra, al Espíritu Santo, y por esa razón estamos en este lugar, por la gracia de nuestro Dios. Pero este es el concepto de una persona. Yo hoy me voy a referir al otro, y esta persona, este otro del cual vamos a hablar, luego hablaremos de nosotros, porque yo vivo, no puedo, aunque mi responsabilidad es solo, y tengo que hacer todo el círculo de vida solo hasta la eternidad. Yo no vivo solo, yo vivo con alguien, que pertenezco a una familia, a una pequeña célula de mi casa, a una pequeña comunidad del barrio donde vivo, a una comunidad con mis estudios, a una comunidad con mi trabajo, y a una comunidad que tiene que ver con la iglesia. Separemos estas comunidades en tres diferentes. Primero, la comunidad de familia. Segundo, la comunidad de la vida social. Y tercero, la comunidad de la vida espiritual, o de otras formas, mi familia,
mi trabajo, los amigos, las personas que tengo relación con ellos en el trabajo, en el estudio, y las personas que tenemos contacto en la iglesia. En la iglesia, o sea, en nuestros lugares, iglesia, vida social y vida de familia, pasaremos la mayor parte de nuestro tiempo. Ahora bien, hemos dicho que el ser humano es muy complejo, tiene muchos problemas, que son personas que han venido para ser santificadas. ¿Por qué santificadas? Porque no somos perfectos, porque parte de nuestra humanidad es nuestra imperfección. Pero aquí está Jesucristo nuestro Señor, que nos va a ayudar y nos va a bendecir, y saldremos cada día mejor. Aleluya. En esa comunidad de otra persona, hablemos de otros aspectos generales. Cada persona tiene la famosa presunción o un sentido de calificar a otra persona por su propia manera de pensar sin haber hablado con la otra persona. El otro le pasa lo mismo, piensa que usted al hacer ciertas situaciones actúa y para él saca una conclusión sin haber tenido una comunicación. Por esta razón hay algunas palabras que vamos a estar muy claros. Aprenda a hablar y a comunicar bien con la persona que está cerca de usted, porque la buena comunicación se tendrán los buenos conceptos, y los conceptos bien claros se puede levantar una buena amistad y se pueden llegar grandes planes y cosas para vivir bien en este mundo. Pero la falta de tolerancia, la falta de espíritu perdonador y la falta de claridad en las situaciones, y a la vez la manera de expresarnos, afecta terriblemente a aquel que vive con nosotros. Si yo no comunico bien, la persona no me va a entender claro, y en lugar de entender toda la frase o todo el contexto de lo que estoy diciendo, se toma algunas palabras que no son todo lo que yo estaba diciendo, sino lo que de pronto le afectó, y de inmediato corta su comunicación. Si en medio de mi comunicación yo digo cosas con mis labios, pero con mis hechos estoy diciendo lo contrario, es que el comunicar tiene un sinnúmero de elementos que acompañan a lo que estoy diciendo. Si yo estoy diciendo te aprecio mucho, te amo mucho, y mi rostro, mis manos, mis gestos, mi cuerpo está en otra posición, voy a transmitir un mensaje que es contrario a lo que quiero decir. Sí, usted sabe que yo le amo mucho. Sí, yo te amo. Pero recuerda, Entonces, ese tipo de amor, acompañado con el dedo acusador, con los ojos, con el ceño y con esta expresión, no va a transmitir lo que estoy diciendo, sino la otra persona está diciendo, eso es lo que tú hablas, lo hablas de palabra, pero no lo siente de corazón. Acompañado a la expresión física, el contenido del mensaje, hay otro factor importante que es la forma. Diga, la forma de decir lo que yo quiero decir. Y hay veces que las personas oyen el mensaje, ven lo que estoy diciendo, me puedo dar a entender, pero ellos dicen, a mí lo que no me gusta es el tonito conforme me lo dijo. ¿Se han dado cuenta de eso? El tono. Porque usted puede decir las otras dos cosas claras, pero el tono con que usted declare la situación puede afirmar o puede echar a perder lo que usted está tratando de decir. Por eso el tono, la expresión física y el contenido del mensaje deben de ir acorde. Y eso es lo que vamos a hablar, porque es muy complejo vivir con alguien al lado que no me pueda comunicar, que no me pueda dar a entender, y en lugar de arreglar una situación, estoy por mi tono, por mi manera de ser, empeorando las cosas, y no podemos tener una buena comunicación con el otro. Usted dirá, ¿quién es el otro? ¿Quién es el otro? Vamos a la Biblia, en el libro de Lucas capítulo número 10, versículo número 25 en adelante, está la gran parábola, una ilustración de Jesús que habla
para decirle a la gente qué deben de hacer y cuál es el mandamiento. Mientras esto, ustedes tienen su Biblia, Lucas capítulo número 10, versículo 25. Quiero decirle que hay 10 mandamientos que se llama el decálogo de Dios. ¿Saben cuáles son? Los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés. Pero en el Nuevo Testamento hay otro mandamiento nuevo. ¿Cuál es el nuevo mandamiento que Jesús da? El que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. A eso vino el Señor, a cambiar la religiosidad del pueblo y hacer que el pueblo religioso, el cual había aprendido el dogma, pero les quedaba difícil la práctica. Jesús vino a romper ese paradigma. Él vino a darse a los otros. Él vino donde la religión no llegaba. La religión creía que todos llegaban al templo, y en el templo había personas marginadas que no los dejaban entrar. Por ejemplo, al leproso, al enfermo, a la mujer con flujo, no la dejaban entrar. A la mujer que tuviera el periodo, no la dejaban entrar al templo, porque para ellos, en la estructura que tenían, eran mujeres que tenían contaminación y podían contaminar la santidad de ellos. Pero cuando Jesús viene, una mujer con flujo de sangre en la calle toca su manto. Él no la rechaza, sino Él le dice: sé sano, conforme tú has creído. Los leprosos que no podían entrar al templo, Jesús toca la mano con la lepra. A 10, y a muchos les dio sanidad, pero 10 de ellos les soltó la palabra y los leprosos fueron sanados. Los enfermos, los cojos, todos recibieron ayuda. O sea, Jesús salió de sí mismo y fue al otro. Miren lo que enseñó Dios, esta maravillosa enseñanza que nos va a decir mucho en esta mañana. ¿Tienen listo el pasaje? Lucas 10, 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Quién se levantó en el auditorio para decirle a Jesús? ¿Quién? Díganme por favor, anímenme. Un maestro, un intérprete de la ley, una persona que se había pasado los años estudiando a Isaías, Zacarías, a Malaquías, a Moisés, al Pentateuco. Todo su misión era interpretar la ley. Para probar a Jesús sale una frase muy importante que se llama heredar la vida eterna. Y él dice: ¿qué de cosas debo yo de hacer? Porque él sabía en conocimiento, pero no, o quería que Jesús les dijera a ellos qué hacer para heredar la vida eterna. ¿Cuántos creen que Jesucristo hizo por nosotros y nos dio vida eterna gratuitamente? Tal vez no me hice entender. ¿Cuántos saben de ustedes que Jesucristo hizo todo para que yo tenga vida eterna? Cuando Él murió en la cruz, ¿sabe qué dijo? Consumado es. Escúchenme con atención lo que quiero enseñarles. Las iglesias cristianas carecen, por causa de esta frase: Jesús lo hizo todo por mí. ¿Cuántos lo creen? Que no hay necesidad de obras para ser salvos. ¿Cuántos lo creen? Sí, que la salvación no tiene precio porque es un don gratuito. Levante la mano el que lo cree. El que cree que Cristo pagó por ti. Gloria a Dios. Nos hemos encerrado en ese concepto que en parte es cierto y en parte no es cierto, porque de acuerdo a la enseñanza que hoy vamos a ver, no es tan cierto. Y los otros, la iglesia católica, ellos quitaron la gracia de Dios para colocar las obras y piensan que Dios los salvará a ellos por medio de sus obras. Entre más obras haga hacia las personas necesitadas, mayor oportunidad tendrá de ser salvo. Pero Jesucristo nos dijo que no es por obras sino por la fe, porque está escrito: el justo por su fe vivirá. Pero volvamos al pasaje. ¿Qué puedes hacer tú para heredar la vida eterna? Y él le dijo:
¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Saquemos algunos elementos de este versículo 27. ¿Cómo tengo que amar a Dios? Diga: con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente. O sea, con todo su ser interior. No solamente, no está hablando con abrazos, no está hablando supliendo necesidades. Está diciendo: ames de corazón, de alma, con sus fuerzas, con su mente, con todo lo que tenga. Ame ¿a quién? A Dios. Yo no quiero hacerlos pecar a ustedes hoy para decirles cómo aman a Dios, si realmente lo aman por encima de todo. Porque el otro día un hermano me dijo: le pregunté, ¿va a ir al servicio? Y él dijo: si Dios quiere, si Dios quiere, si tengo tiempo, si me dan permiso, si logro levantarme temprano. Todas esas expresiones son expresiones de favoritismo personal y de justificación. De todos modos, voy a Dios cuando se me da la gana, voy a Dios cuando yo quiera, voy a amarlo cuando Él me permita. Él sabe todas las cosas que no puedo, y empiezan a argumentar. Eso mismo le pasaba a este hombre. Él dijo que amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Si yo tengo que amar a Dios con todo, y al prójimo que me rodea, que está cercano a mí, voy a amarlo igual manera. Haciendo esto, heredaré la vida eterna. Haciendo qué cosas heredaremos la vida eterna. Al venir a este tema y al estar ustedes en este auditorio, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí no estamos para que nos vaya bien en la vida solamente. No estamos para recibir un milagro solamente. No estamos por asistir a una iglesia porque nos sentimos bien. Estamos en este lugar porque queremos vivir bien, pero queremos heredar la vida eterna. Hay como 5 que quieren heredar la vida eterna. Estamos aquí porque vamos a heredar la vida eterna. Y en la herencia de la vida eterna, ¿qué cosas yo tengo que hacer para ir al cielo? El pasaje es muy claro porque Jesús dice, respondiendo Jesús le dijo: voy a explicarle, hijo, voy a decirte cómo se puede hacer para heredar. No solamente qué tienes que conocer y aceptar por la fe, sino qué tienes que hacer. El primero es un concepto mental. El segundo es una actitud externa que tiene que manifestar su amor hacia las personas que te rodean. Porque si solamente piensa que Dios, la Biblia, la gracia, la fe, eso es intelectual. Y si no haces lo que debe de hacer todo cristiano, tu fe es nula, no tiene frutos tu fe. Y en aquel gran día el Señor nos dirá: a los que tuvieron conocimiento y no obras, dirá, ellos, el Señor los va a sacar del reino, pero ellos van a decir: Señor, no nos saques, porque en tu nombre, ¿qué hicieron? Echaron fuera demonios. En tu nombre, ¿qué más hicieron? Hablaron nuevas lenguas. ¿Cómo nos va a echar el Señor ya? Id malditos al fuego eterno. En esta serie explicaremos algo sobre el asunto. Este hombre tenía que entender por una ilustración que no solamente lo intelectual es lo que te puede llevar a la vida eterna, sino el aspecto material. Noten la parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Imagínense lo que pasó. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegaba cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino acerca de él
y viéndole fue movido a misericordia. No le dijo más el Señor, sino una buena historia. 3 personas o 4 personas. Uno desciende de Jerusalén, la capital, va rumbo a Jericó, porque era el camino donde él tenía que llegar a su casa. Su vivienda era Jericó, ahí tenía que vivir, pero en el camino sufrió un atentado. Vinieron los ladrones, lo golpearon, lo hirieron, lo robaron y le dejaron muerto para ellos. Solo que todavía ellos le dijeron que se muera solo esta tarde de la noche. Al fin y al cabo de aquí al amanecer ya se habrá muerto. Dejémoslo allí y sigamos por el camino estos delincuentes. Pero en el camino había otro que llegaba, el sacerdote, otro que llegaba, el levita, y cada uno de ellos tenía una misión especial. ¿Quién es el sacerdote? Uno que estaba puesto por Dios para interceder ante Dios por los pecados del pueblo y para declarar las ordenanzas de Dios. Miren quién era. Era un ejecutivo del templo. Era un hombre que su trabajo era doble. Número 1, vengan hermanos, voy a orar por sus necesidades ante el Dios Todopoderoso, y presentaba sus ofrendas ante Dios. Y luego decía, no se vayan a la casa, porque quiero hablarles de los principios divinos para que ustedes hereden la vida eterna. Este hombre en sus servicios decía, no olviden que para heredar la vida eterna necesitan amar a Dios sobre todas las cosas y necesitan amar a su prójimo. Eso es una enseñanza intelectual, pero al ir a la práctica vio al enfermo, vio al medio muerto, vio al hombre con heridas que podía ser ayudado, y él pensó, mi religión me enseña que tengo que hacerlo, pero este es un problema serio. ¿A dónde lo voy a llevar? ¿Cuánto dinero tengo para invertir en él? Yo tengo otras diligencias que hacer. Al fin y al cabo no es mi responsabilidad, que sea la responsabilidad de otro. Él de pronto es lo que él merece. Tal vez se puso a pelear y empezaba a pensar, hasta que mejor vio el asunto y se fue de largo. Vino por el mismo camino uno, pero recuerden que este hombre ministraba a Dios, ministraba a la gente. Él estaba allí para hacer ritos y ceremonias sagradas, ofreciendo sacrificios por su pecado y por los pecados del pueblo. Lo menos que él podía hacer era, hombre, démosle la mano, llamemos a alguien que venga a ver qué se puede hacer por este hombre. El levita era uno del templo, que trabajaba en el templo, ofrecía, o su dirección era la alabanza, que era el pueblo, para que ellos pudieran estar preparados para el mensaje. Es en el contexto de hoy. El predicador, que soy yo, sería el sacerdote. Los levitas son los hermanos de la música, los hermanos servidores que están allí listos para ayudar, los que están en el parqueadero, los que arreglaron las sillas para el culto, todos los que están ayudando para que el culto se celebre bien. Ellos los podíamos llamar un levita. Ellos escuchaban al predicador lo mismo que el predicador hablaba del amor a Dios y del amor al prójimo. Pero él dijo, este hombre está muriéndose, si me lo llevo va a ser un problema, yo tengo otras cosas para hacer. Al fin y al cabo lo dejó medio muerto. El tercer personaje que pasa, ¿quién es? Diga, un samaritano. ¿Quién es? Un samaritano. Los 2 primeros pertenecían al judaísmo. Los 2 primeros trabajaban en el templo. Los 2 primeros, su responsabilidad, enseñar la palabra para que ellos llegaran a la vida eterna. Y les aseguro que siempre enseñaron a amar a Dios y amar al prójimo, porque era el primero y el grande mandamiento. Amén. El samaritano era un hombre que no era judío, que no pertenecía al templo, que no conocía las escrituras, que no guardaba el sábado. Él guardaba sus otras cosas y era de pronto idólatra, tenía su manera de pensar aparte, pero pasó por el mismo camino. Y al pasar por él, tal vez ya casi se moría, el medio muerto, se acercó a él, lo sorprendió, dijo, ¿quién lo habría golpeado? Ya sus heridas estaban tan avanzadas,
Él había derramado mucha sangre. Le toma por la mano el pulso en la aorta, todavía respira. ¿Qué puedo hacer? Dice que tomándolo, versículo número 33 o 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al partir al otro día, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídale, y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. Noten la escena. El hombre fue movido a misericordia. Ponga su mano en el pecho y diga: movido a misericordia. ¿Cómo le fue? Movido a misericordia. No pudo pasar de largo. Sintió algo extraño que no sintió ni el sacerdote ni el levita. Eran ejecutivos del templo, practicantes de la religión, pero no tenían misericordia, porque se habían vuelto religiosos insensibles a la necesidad del otro. Eran muy doctos, eran muy religiosos, muy místicos, pero en solo las palabras, pero sus hechos estaban lejos del Señor. Por eso cuando Jesús llegó al templo, aquel lugar donde estaban cantando, dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran. Porque es que una de las cosas, hacerlas para que la gente nos mire. Pero como no había nadie, era tarde de la noche, el hombre estaba medio muerto, ellos su oficio en el templo, nadie los veía si hacían o no el trabajo. Entonces ahí pudieron escapar su responsabilidad. Mis hermanos, yo les advierto en el nombre del Señor que tenemos que aprender a ser movidos a misericordia. La misericordia en medio de las necesidades no tiene color, no tiene religión, no tiene nada más que una necesidad. Y si usted puede compartir el pan con la persona necesitada, ciertamente ha cambiado de vida, ciertamente eres un buen cristiano. Gloria a Dios. Este hombre se despojó de su cabalgadura, se despojó de sus planes y sus proyectos que llevaba. Él iba hacia un destino diferente, pero al ser movido a misericordia, se bajó de su caballo, echó como pudo al enfermo. Fue la primera grupo de salud que encontró. Allí encontró una emergencia, le dieron los primeros auxilios, le dieron dinero para que pudiera ayudarlo. Se quedó esa noche con él. Al otro día dejó el dinero y dijo: voy a regresar para ver cuál ha sido el progreso, el trabajo, la recuperación de este hombre. Entonces Jesús le dice: ¿cuál de los 3 fue el que hizo misericordia? Y rápidamente el hombre ni siquiera puede pronunciar la palabra samaritano y dice: el que usó misericordia con él. Y Jesús le dice: entonces ve tú y haz lo mismo. Subraya esa palabra: ve tú y haz lo mismo. Era el intérprete de la ley que quería saber qué debo de hacer para heredar la vida eterna. Usted tal vez se ha preguntado: ¿qué verdad? ¿Qué puedo hacer para ser un buen cristiano, para heredar la vida eterna? Entonces dice el Señor: ve tú y haz lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cuando encontramos a nuestro prójimo, ¿quién sería? Nuestro prójimo en la casa es nuestra familia. Nuestro prójimo en el trabajo son los más próximos que están con nosotros. Y nuestro prójimo en la iglesia son nuestros hermanos. La comunidad y la manera de pensar de cada uno es demasiado difícil de asimilarla y entender al hombre o entender a la mujer. Les comparto algo. Las iglesias se comienzan con gente muy necesitada. Amén. Por causa de esa necesidad llegaron al templo. Los programas de radio nuestros y lo que nosotros hablamos para promover la iglesia y decirle a las personas que asistan son como esta: ¿te encuentras solo? ¿Todos te han decepcionado? ¿Estás en el camino de las drogas? ¿Estás pasando un divorcio? ¿Tu esposa te abandonó? ¿Tu esposa te fue infiel? ¿Tu esposo te fue infiel?
Tu esposo te abandonó. No tienes cómo comer esta semana. Tienes muchos problemas que quieres suicidarse. Tienes problemas mentales. Estás en una depresión horrible. Estás en una ansiedad horrible. Te quieres suicidar. No lo haga. Venga a Fe y Esperanza. Eso es lo que nosotros decimos. Amén. Entonces, antes del aplauso, ¿qué tipo de personas entonces son las que pretendemos tener? A los endeudados estarán aquí. A las mujeres separadas estarán aquí. ¿A quién más? A los locos estarán aquí. A los que tienen conductas bien marcadas estarán aquí. Y usted dice, ¿y por qué está este aquí? ¿Y por qué está este aquí? ¿Y este? Pues es que los enfermos son los que necesitan de médico, porque son ellos los que el Señor va a hacer cosas grandes, porque el Señor no te ve a ti como está hoy, sino como está perfeccionado haciendo la obra del ministerio que el Señor te ha encomendado. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, la iglesia cristiana está en la debida obligación de ver a su prójimo. ¿Quién es su prójimo? Una serie de personas que vienen de diferentes contextos de la ciudad, que vienen con 1001 problemas, y yo tengo 1,000,001 problemas, y todos el Señor nos coloca en el templo para que expresemos el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Eso se nos complica, porque haciendo esto es que heredaremos la vida eterna. Eso no son con seminarios de parejas ni seminarios de fuego vivo para heredar la vida eterna. Esos son elementos que nos ayudan, pero el que diga que es cristiano y desconozca la necesidad de ayudar a otro, no puedes heredar la vida eterna. ¿Se da cuenta que los aplausos se acabaron? ¿Se da cuenta que los aplausos se acabaron? ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillamente la iglesia del Señor está llamada por Dios a convivir con otros y a brindarles la oportunidad de ser apoyo, ayuda en algunas palabras básicas. Número 1, la tolerancia. ¿Cómo le dije? Tolerancia. Porque es que todos nos reunimos aquí y cada uno trae su problema de hogar, su problema de la deuda, su problema de la familia, su problema de sus hijos rebeldes, sus problemas de sus hijos drogadictos y unas angustias grandes porque no tiene cómo pagar el arriendo esta semana, esa deuda que tiene, las enfermedades que asaltan a su cuerpo, en su mente. Yo no sé cómo esté hoy, pero dijo, voy a ir a la iglesia. Y si otro igual que él no lo puede tolerar, porque al fin y al cabo yo también tengo otros problemas, tengo otras necesidades, y no puede convivir, que es la otra palabra, tolerancia y convivencia. Entonces, si no puede hacerlo, se pierde la función de ser un buen cristiano. ¿Cuál es mi prójimo? ¿Cuál es mi otro? Aquel que está cerca y yo con el otro. Aunque la gente piensa es que lo comprendan, que lo ayuden, que le entiendan, que se comuniquen, porque es que a mí nadie me quiere, porque es que a mí nadie me comprende, porque es que a mí nadie me oye. Y Dios está diciendo, todos están iguales. Lo que quiero es que tú entiendas a otro, que tú compartas con otro, que tú puedas ver la necesidad de otro y empiece a sonreírle y empiece a abrazarlo y empiece a decirle, aunque a mí no me comprendan, yo quiero comprenderte a ti. Aunque a mí no me toleren, quiero tolerarte a ti. Aunque a mí no me den, yo quiero compartir lo que tengo. Cuando eso llegue a esta iglesia, realmente el reino de Dios ha llegado. Aleluya, alabado sea Dios. Cuando entre ustedes tengan la capacidad de perdonar sus errores, perdonarse a sí mismo y perdonar los errores de aquellas otras personas, cuando ustedes tengan la capacidad de no ver los eventos que pasaron hace 1 año, 2 años o meses atrás o años atrás, sino la oportunidad de convivir juntos y de aquí hacia adelante, les aseguro que Dios ha llegado a ustedes. Cuando ustedes valoren a sus hijos como Dios los valora y se entreguen a ellos a pesar de que ellos se devuelvan contra ti, no importa, estás haciendo la obra de Dios.
Cuando ustedes en su trabajo se esfuercen por hacer lo que es digno como cristianos, y la gente, aunque los señale, los diga y les insulte y no sé cuántas cosas le digan, realmente eres un buen cristiano. Cuando llegas a la iglesia y al menos da un abrazo sincero, al menos saluda a alguien, al menos tiene tiempo para decir cómo te va, al menos tiene tiempo para hacer una oración por él y decirle: me siento en casa, aleluya, me siento en familia, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Apreciada iglesia, el amor hacia Dios es tan fuerte y tan profundo como podemos amar a las personas necesitadas en nuestra iglesia. No estamos hablando de necesidades materiales para decir una libra de arroz, una libra de panela. No, estoy diciendo las necesidades básicas que hay en un alma. Sus amigos están esperando que así como tú amas a Pepito Dios, lo ames a él para traerlo al culto. Gloria a Dios. Porque él está perdido, él está ciego, él está mudo, él no entiende. Pero tú estás al otro lado. Como usted se encontraba hace años, haz algo por ayudar a su prójimo. Dígame, aleluya. Cuando usted aprende en la iglesia que todos tenemos problemas y a veces gritamos y a veces ofendemos, porque usted a veces no, usted muchas veces grita y muchas veces ofende y pesa sus atributos y pesa sus fallas. Para ti mayor son los atributos que las fallas. Así mismo mire a los demás. Los demás tienen buenos atributos, unas poquitas fallas de humanidades, pero el resto muchas cosas buenas. Aprendamos a tolerarnos como en la casa de Dios. Su camino cuando tiene un problema con un hermano no es cambiar de iglesia, no es entrar a un culto donde su hermano no va. No, eso es incorrecto, porque el problema lo llevas en tu corazón. Su solución está en hablar las cosas, darse a entender, abrazarse, amarse, perdonarse, tolerarse, y vamos adelante con la ayuda del Señor. Tengo unos minutos para decirle lo siguiente. La parábola es una parábola que la podemos espiritualizar. Aleluya. ¿Cómo se va a espiritualizar esta escena? Nosotros fuimos golpeados por la vida. Los ladrones, los que nos robaron la paz, la felicidad en nuestro corazón, nos golpearon y nos dejaron medio muertos. No valíamos nada cuando el Señor, como el buen samaritano, pasó por aquel lugar y fue movido a misericordia, miró mis heridas, vendó mis heridas, me puso en sus manos, me llevó al hospital que es la iglesia, y allí me colocó diciendo al liderazgo de la iglesia: tome esta ofrenda, yo te pago lo que pueda necesitar, pero cuando yo regrese por segunda vez te lo pagaré todo, y ya no estarás medio muerto, estarás vivo y transformado por el poder. Aleluya, alabado sea Dios, aleluya. Estarás levantado en victoria, porque Jesús es el buen samaritano. Pero así como Él es el buen samaritano, Él quiere que nosotros seamos movidos a misericordia. En la otra oportunidad les hablaré sobre 6 grandes necesidades del mundo. Entre ellas, por ejemplo, un enfermo en un hospital. La mayor parte de ayudas sociales o ayudas que los hermanos dan, casi siempre están esperando recibir una recompensa. Pero en estas 6 atribuciones de necesidades que están en el mundo, por ejemplo, los enfermos, tú vas a visitar a un enfermo y antes tiene que ver cómo le lleva algo para que la familia tenga para las medicinas. Eres un sembrador, y cuando presentas y ayudas en estas obras que no tienen recompensa, ciertamente hay una recompensa del cielo, porque a partir de hoy te bendigo siendo un buen samaritano. No vine a juzgarte, no vine a decirte que no estás haciendo, pero vine a decirte que toda obra que uno haga por un hermano en la iglesia o por alguien necesitado tendrá una recompensa. Vengo a decirte que tus hijos serán la mejor recompensa tuya. Vengo a decirte que hables con tu esposa, hables con tu esposo a tiempo. Aprende a convivir, aprende a tolerar y aprende a perdonar, porque si haces esto ahora en el cristianismo, salvarás a tu esposo, salvarás a tu esposa, salvarás a tus hijos, porque hasta el día de hoy te has portado como un levita. Sí,
sí, yo sé que tengo que hacer, pero ese problema no me lo toque. Te has portado como un sacerdote, sí, ese es mi problema, pero no quiero que hablemos de eso. Hablemos del cielo, hablemos de otras cosas. Pero apreciada iglesia, la Biblia dice: ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor dijo: ames a Dios y ames a tu prójimo para que puedas heredar la vida eterna. Eso es cristianismo. Eso no solamente pactos o una doctrina de prosperidad. Eso se llama cristianismo. Eso se llama cristianismo. ¿Por qué? Si usted no perdona y no puede arreglar las cosas aquí, ¿piensa usted que estará separado de mí en el cielo? Allá me va a ver y allá te voy a ver, ¿sí? Allá nos vamos a ver. Bueno, si arreglamos las cosas aquí, porque si no nos toleramos aquí, no pretendamos tolerarnos allá, porque allá van los que se toleraron aquí, los que convivieron, los que perdonaron, los que hicieron lo que debían de hacer para poder heredar la vida eterna. ¿Está claro? No estoy diciendo: a toda persona que esté en un semáforo saque dinero y déles. No, estoy hablando de otro concepto totalmente diferente. Aprendamos a convivir. ¿Tienes problemas? Tenemos problemas. ¿Tienes formas de pensar diferente? Tenemos formas de pensar diferente. Pero de ahí es donde está la riqueza del ser humano. Cuando uno habla y le comprenden. Cuando otro habla, yo le oigo y le comprendo. Y entre los dos podemos hacer una buena amistad. Aleluya. Podemos retroalimentarnos. En los Estados Unidos hay dos expresiones o dos prácticas que dice lo siguiente. Venga uno aquí adelante, venga Pablo. Aquí. Usted, es muy satisfactorio que le rasque la espalda a uno, ¿no es cierto? ¿Cierto? Y empezó a sonreír. Entonces dice: yo te rasco tu espalda, rasqueme la mía. Los dos nos rascamos la espalda. No puedo rascarme yo mismo, pero sí puedo hacerlo. Dicen también: una mano lava a la otra mano y las dos manos se lavan la cara. Eso significa que tú necesitas a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus hermanos, a tus líderes, a tus pastores. A pesar de ser como son ellos, a pesar de vivir como son, somos una comunidad cristiana. Aleluya. Que debe de existir la gran misericordia para ayudarnos mutuamente y salir un día para heredar la vida eterna.